Sí, hace varios días que estamos coordinando esta nota que nos interesa mucho. Raúl Calvo Soler es nuestro invitado de hoy, es abogado y está trabajando en un programa muy interesante, no solo en San Isidro, sino también en San Martín. Señalo esto porque son dos municipios de signo político distinto y es importante señalarlo, ahora vamos a hablar de eso. A ver, Calvo Soler está dirigiendo lo que se llama un programa de justicia juvenil restaurativa que ya se implementó en España y que abre un camino interesante, por lo menos para pensar otra manera de abordar este tema del que siempre hablamos cada vez que aparece un chico, un menor involucrado en un delito, cometiéndolo o siendo víctima. ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Qué tal? Gracias Buenos por días. venir. Justicia juvenil restaurativa, ¿qué significa? Primero danos un pantallazo de a qué apunta. Bueno, básicamente la idea de, primero, justicia juvenil porque se trabaja con jóvenes en sus primeros delitos. Y después la idea de restaurativa surge fundamentalmente de, digamos, una concepción de cómo hay que contestar la primera vez que un chico comete un delito. Históricamente se trabajó con modelos que se llamaban retributivos, que lo que hacían eran tomar al chico y castigarlo por lo que había hecho. Claro, el famoso instituto penal. Exactamente, esta es la vieja guardia de lo retributivo como respuesta frente al sistema. Era terrible, porque salían era terrible en unos delincuentes profesionales. Sí, ¿no? Sí, tenían nombres tremendos. Pero la idea es que con el tiempo, hoy en el mundo prácticamente es mayoritaria la idea de que no sirve. Que eso no sirve, que eso no provoca la respuesta y el efecto que se pretende, que es la no reincidencia del menor en la comisión de sus delitos. Y ahí surge una manera de entender la respuesta que se llama restaurativa. La idea fundamental es que cada vez que un chico comete un delito, hay un desequilibrio en la relación entre el chico, entre el victimario y la víctima, y el victimario y la comunidad. Se produce una ruptura, algo se rompe, y eso que se rompe genera un desequilibrio. Entonces la idea es que la única manera de asegurar que no haya reiteración ni reincidencia es corregir el desequilibrio, restaurar aquello que fue roto, y a partir de esa restauración lograr que, por un lado, el chico aprenda las consecuencias que generan los actos delictivos que ha cometido, y por el otro lado la víctima vuelva a sentir que tiene el control de su propia vida, el control de sus propias decisiones. A ver, supongamos este caso típico de, sobre todo, el conurbano bonaerense, que va un grupo, una pandilla de menores, muchas veces empujados por punteros políticos, por ladrones adultos, por policías, que le dicen vayan a robar, les liberamos una calle, vayan a robar, y ellos van y roban un almacén. Vamos a poner un caso donde no hay muerte, donde hay tiros, heridos, pongamos un robo y agarran un menor. ¿Qué es lo que hacen a partir de ese momento? Bueno, lo primero que hay que tener en cuenta es lo siguiente. Este modelo con el tiempo puede ser aplicado a delitos de alta intensidad. Hoy no está pensado para eso, porque, por ejemplo, en Cataluña este modelo lleva 25 años aplicándose y hoy se trabaja, por ejemplo, delincuencia filoparental, chicos que golpean a sus padres. Por ejemplo, un dato que puede servir para entender cómo funciona esto. Una de las principales medidas para corregir la violencia de género en adultos es llegar a tiempo la primera vez que el chico se enfrenta a su novia por cómo va vestida. Y educar a ese chico para que entienda que gritarle puta en mitad de la clase o ser agresivo con ella no es la manera de reaccionar. Entonces, lo que busca el modelo es llegar a tiempo. La primera señal, o sea, no llegar al asalto. Si llega tarde ya no sirve. No llegar al asalto. Claro, cuando llegas tarde, la posibilidad de lograr que un chico no reincida es muy baja. ¿Y dónde lo percibe el sistema? El sistema lo percibe en dos cuestiones muy importantes. Por un lado, una cuestión que nosotros estamos empezando a trabajar en San Isidro, que es la idea de que hay que lograr convencer a la ciudadanía que tiene sentido presentar la denuncia. Claro. El problema fundamental que tenemos que revertir, yo estuve hace poco en Brasil dando unas charlas sobre modelos de intervención restaurativa, y había al lado mío un australiano y un neozelandés. Y cuando yo contaba que en el modelo en la Argentina tenemos que trabajar yendo a generar la idea de que no se puede disuadir a la víctima de presentar su denuncia aunque el delito sea de baja intensidad, el australiano y el neozelandés me miraban con cara extraña. ¿Por qué? Porque en su cultura estas cosas en general no ocurren. Es automática. Claro, aquí hay que empezar desde más abajo. Tenemos que
trabajar para generar la idea de que tiene sentido presentar una denuncia aunque el delito es de baja intensidad, hay que trabajar con la idea de que la comunidad tiene cosas que decir en los delitos, que no basta con dejar de atender, que no basta con mirar para otro lado y que un delito de baja intensidad hoy es claramente un delito de alta intensidad mañana. Por ejemplo, yendo a esto que decía Tato, doctor Calvo, el hecho de que una persona llegue a matar, tuvo que haber dado muestras inicialmente, digo, no mata a un chico más allá de estar absorbido por la droga o como fuera, como delito inicial. ¿Algo pasó, alguna muestra dio antes que se pudo haber frenado a tiempo? Efectivamente. En el caso de un homicidio esto sería inaplicable, ¿o no? Bueno, hoy aquí es imposible, porque este programa no está pensado para trabajar ese tipo de delitos. Este es un programa que está pensado para evitar que el chico acabe cometiendo esos delitos. Esta es la clave. Yo siempre les cuento a mis alumnos el viejo chiste del borracho que estaba buscando sus llaves debajo de la farola. Y entonces llega otro y le pregunta que qué hace. Y dice, estoy buscando las llaves. Y dice, ¿te cayeron por aquí? Y dice, no, se me cayeron allí en lo oscuro. Y dice, ¿por qué las buscas aquí? Y dice, porque aquí veo. Bueno, yo creo que esto es lo que en alguna manera ocurre. Estamos todos pendientes, los medios de comunicación, el ciudadano, todos. Es muy bueno el chiste. Estamos pendientes de lo que está debajo de la luz. Pero no nos damos cuenta que la mayoría de la delincuencia está en la oscuridad. Esa delincuencia de baja intensidad, ese robar las zapatillas, ese primera vez que rompe un cristal el chico. Entonces, hay un vaso comunicante entre la delincuencia de baja intensidad y la delincuencia de alta intensidad. Si ustedes van a la prisión y le ponen el micrófono a la gente que está en prisión y le pregunta cuándo comenzó, la mayoría de ellos comenzaron cuando eran muy chicos. Pero en el interín nadie hizo nada. Hasta que no entran a la luz, hasta que no cometen un delito de alta intensidad y los focos apuntan a esos chicos, no hay nada. Y esto es lo que hay que revertir. ¿Cuáles son los delitos de baja intensidad que sirven de alerta? Bueno, ahí hay que tener... infracciones, ¿no? Lo que fuera. No solo infracciones, puede haber robo, puede haber amenazas. Hay, por ejemplo, estamos trabajando mucho temas de violencia en los colegios, las peleas entre los chicos en la entrada. No sirve, por ejemplo, volviendo a la situación, el modelo restaurativo, como lo pensamos, no es un modelo para trabajar el bullying, pero es un modelo para prevenir los desarrollos de bullying. ¿Por qué? Porque si yo trabajo a tiempo la primera vez que hay una pelea entre dos chicos y logro que los dos reconozcan, se responsabilicen y reparen lo que han hecho, entonces yo lo que puedo es corregir ese prontuario que se va a extender en el tiempo y que va a acabar con delitos de más intensidad. Trabajando en convivencia, etcétera. Trabajando diferentes cuestiones. Primero, depende del chico. Una cosa muy importante para la justicia restaurativa es que no hay modelos generales. Cada caso requiere un modelo de respuesta. Nosotros buscamos construir dos cosas. Con el chico, esto que les decía, el chico tiene que ser capaz de reconocer lo que hizo, debe ser capaz de responsabilizarse por lo que hizo y debe tener ánimo para reparar lo que hizo. El perdón sin el ánimo de no volver a cometerlo, no sirve. Pero trabajamos con la víctima. La víctima necesitamos que aprenda a tener un adecuado manejo de inteligencia emocional, que se legitime como víctimas. Hay muchas víctimas, sobre todo en violencia filoparental, etcétera, etcétera, que se esconden como víctima. Es muy difícil que una madre reconozca que es víctima de la violencia de su hijo. Entonces, lograr que se reconozcan como víctima, que se vean como víctima, es un elemento importante de lo restaurativo. Y por último, que quieran participar, comprometerse. Entonces, a veces juntamos víctima-victimario, a veces trabajamos con el victimario a solas, a veces trabajamos con la víctima a solas. ¿Y la restauración se hace con la víctima? Claro. Con la víctima propia, no con víctima de otro delito. Depende. Hay estrategias, está muy bien la pregunta, hay estrategias que se llaman estrategias de sustitución. Por ejemplo, a veces la víctima, por ejemplo, hay victimarios, hay chicos que necesitan pedir perdón porque reconocen lo que han hecho, se dan cuenta de del error que han cometido y necesitan tener a alguien a quien pedirle perdón. Y a veces la víctima de ese delito no está en condiciones de aceptar un pedido de perdón. Entonces se generan lo que se llaman estrategias de sustitución. Buscamos una víctima
que también necesite entender por qué le pasó a ella lo que le pasó, y juntamos ese victimario y esa víctima para que puedan reparar el desequilibrio que se generó a partir del acto ilícito. ¿Podemos dar un ejemplo concreto? Yo leía uno en Cataluña de dos chiquitas de 15 años, sí, o cualquier otro que se le ocurra. Sí, por ejemplo, hay un caso que nosotros en Barcelona trabajamos mucho porque fue un caso muy paradigmático. Este es el caso de un chico que nunca había cometido un delito. Un día, junto con un grupo de compañeros del barrio, no de la escuela, se juntan y deciden ir a casa de un compañerito, ingresan en la casa y roban. Le roban la PlayStation, los juegos, etcétera. La policía, los Mossos d'Esquadra, no detectan quién ha sido, pero el chico empieza a sentirse mal, empieza a tener fiebre, a sentirse físicamente mal y finalmente confiesa la comisión del delito. Aquí nosotros trabajamos en dos niveles. En primer lugar, la cuestión de cómo queda la relación del chico con sus padres. Muchas veces los padres lo que quedan es, en este caso, estaban sorprendidos de que su hijo hubiese cometido ese delito. Entonces hay que trabajar esa relación para que haya contención del chico. Por el otro lado, se trabajó una cuestión muy importante, que era cómo restablecer la relación entre el chico al que le habían robado y aquel al que había robado. El que había robado se compromete a realizar acciones, actividades que sirvan de alguna manera para reparar en la víctima aquello que se robó. No simplemente que el papá pague la PlayStation que su hijo robó, porque eso no repara desde el punto de vista, claro, lo que hizo él. ¿Y qué podía hacer como una actividad de reparación? Bueno, él, por ejemplo, acordó con el chico, él era muy bueno en ciertas asignaturas, entonces se comprometió a ayudarlo para mejorar las notas en esas asignaturas. Claro. Entonces lo ayuda en eso. Pero además hicimos una cosa más importante. Si ese chico vuelve a la escuela y en la escuela todos empiezan a llamarlo ladrón, 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 las probabilidades de que este mismo chico vuelva a robar son altísimas. Claro. Entonces nosotros hicimos todo un trabajo dentro de la escuela a través de juegos de rol sobre el error y el perdón, ayudando al chico a que vuelva a sentirse víctima, el victimario vuelva a sentir que reparó, que restauró y que vuelva a formar parte de la comunidad. Suena muy interesante, ojalá que se pueda hacer. Me interesa rescatar esto que decíamos antes. Está trabajando en esto San Isidro y San Martín, que hoy en día San Isidro está cerca del PRO, San Martín está con el Frente Renovador. Eso me parece que es vital, sobre todo porque en Argentina, a diferencia de España, hay también un gran problema ambiental, que agrega complejidad a este asunto, pero seguro que es una buena idea, así que... Sí, yo lo dije en la última reunión, creo que esto es un punto muy importante. La única razón por la que hoy podemos decir que en Cataluña, bueno, hay muchas razones, pero una muy importante, el 60% de los menores que pasan por el programa en Cataluña no volverán a cometer un delito, es porque esto se tomó como una cuestión de Estado, no dependiente de los partidos políticos. Entonces yo, en mis conversaciones con POSE, con Catòpodis, siempre he tenido delante dos referentes muy claros en términos de su apuesta por un programa de estas características. Claro. Perdón, ¿es la justicia comunitaria, comunal? No, no es justicia comunal porque esto trabaja desde un punto de vista, la comunidad tiene un papel, pero la justicia comunal trabaja, digamos, colocando en el centro a la comunidad. Aquí el centro es la víctima, el victimario y la comunidad. Entonces es un trabajo de una manera distinta, con Fiscalía en el convenio rápidamente. Bien, pero depende, primero, a ver, depende desde el punto de vista del municipio, pero participa la Fiscalía, el Colegio de Abogados, el Obispado, la Universidad de San Andrés. Claro, hay que trabajar en conjunto. Es un trabajo en conjunto, efectivamente. Gracias por haber venido. Un placer enorme estar con ustedes. Soler, son experiencias interesantes que hay que seguir de cerca. Sí, claro que sí. Nos vamos a ir a la pausa. Hacía esta última pregunta porque cuando se habla muchas veces de los tribunales desbordados, ¿no? Con causas que a veces se presentan para estar archivadas, en este trabajo conjunto se puede reflejar algo muy positivo, en principio para la comunidad y después para un todo mucho más amplio. Gracias por haber venido. ¿Nos vamos a la pausa? Dale, pausita y seguimos.